Con 9, Manuel, buen día. Ciro, por la mañana, buenos días a todos el Grupo Fórmula. Bueno, pues yo creo que pocas veces, Ciro, en la historia reciente, sobre todo desde esta administración que decidió, federal, decidió que el Diario Oficial de la Federación pues sale simplemente por la vía electrónica y no en el impreso. Creo que salen 3 o 4 impresos, nada más. Pues ahora sí que desde la medianoche estuvieron muy pendientes los medios de ver cómo se subía la versión electrónica precisamente de hoy, jueves 2 de marzo. ¿Por qué? Pues bueno, pues mucho interés de ver precisamente la publicación, simplemente la publicación, un texto largo de este decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral. Y con esto, Ciro, estas 4 leyes, más las 2 publicadas el 27 de diciembre, pues está publicado en su totalidad esto que se llama el Plan B. Esto sí, ya, el Plan B, ¿no? Ya completo. Está promulgado y además marca que su aplicación será inmediata. Sí. Por lo tanto, en la sustancia entra todo, Ciro, todo en vigor mañana, al día siguiente de su publicación, salvo, y nos lo dijo, pues ahora sí que Ciro Murayama, nos lo dijo Lorenzo Córdoba, esta irregularidad directa a Edmundo Jacobo Molina, el secretario general de del INE, porque a la publicación debe ser destituido. Una cosa verdaderamente extraordinaria. Es lo único que entra en vigor el día de hoy, todo lo demás el día de mañana, pero bueno, pues entrará en vigor. Y se iría, hoy tendría que ir el señor Edmundo Jacobo. ¿Ya está escuchando? Entonces, ya está escuchando hay que decirlo también, bueno, la versión que habían manejado, sobre todo senadores de oposición, de que vendría así lo llamaban, una chicanada jurídica, de que Morena, combinada con el gobierno, retrasaría la publicación. Primero, la aprobación por parte del Senado de los pendientes del Plan B electoral y luego el presidente López Obrador, su tiempo para publicarlo, de tal manera que se presionarían los tiempos para acudir, para impugnar todo esto ante la Suprema Corte de Justicia. Pues no fue así. Rápidamente, la semana pasada, se aprobaron los pendientes del Plan B en el Senado, se enviaron a Cámara de Diputados. Cámara de Diputados dio trámite, se los hizo llegar, como lo informamos ayer, se los hizo llegar el martes al gobierno federal. El gobierno federal le dio trámite y nos habían dicho que ayer en la tarde o esta mañana se publicaría pues las leyes, vamos a llamarlas así, pendientes del Plan B. Y por lo mismo, entre otras cosas, tendrías que dejar hoy el cargo, Edmundo Jacobo, exsecretario. Bueno, te tenemos que llamar todavía secretario ejecutivo del INE. Gusto en saludarte siempre, Edmundo. Buenos días. Muy buenos días, Ciro. El gusto es mío y, como bien señalas, en la madrugada de hoy se publicó finalmente las 4 leyes que hacían falta del llamado Plan B. Y en una de ellas, la que tiene que ver con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en un artículo transitorio, el 17, se señala con toda claridad que en el momento, no al día siguiente en el cual se publica la ley, sino en el momento en que se publica la ley, se me cesa del cargo que tenía como secretario ejecutivo después de 14 años, Ciro. Esto es solamente una parte de un entramado muy grande, complejo, que empezó con las leyes que se aprobaron sobre comunicación y responsabilidades de funcionarios públicos el 27 de diciembre pasado, que fue la primera parte del Plan B. Y esto que se publicó hoy en la madrugada, pues es la segunda parte que conforma la modificación a 6 leyes en la materia electoral. Y en particular por eso lo de exsecretario, porque en el primer momento en que se publicó la nueva ley, se me cesa de mi cargo, si eso es lo que está sucediendo. Pero administrativamente también ya fuiste cesado. Sí, así es. Cesado tal cual. Administrativamente, ya el INE ya te notificó que no trabajas más ahí.
Es la ley misma la que lo provoca, que es un caso raro de un conjunto de irregularidades, de ilegalidades que contiene el Plan B, ya que nos han enseñado que las leyes deben ser generales, deben ser abstractas, deben ser impersonales, y en este caso muy particular, lo que tiene que ver con el 17 transitorio de esta ley, pues rompen todas las reglas, porque está dedicado ese artículo a mí, rompiendo la regla de que sea general, porque no es general, está dedicada, dice, el secretario ejecutivo en funciones tiene que separarse inmediatamente del cargo. Los promotores dirán que no eres tú, que es el secretario ejecutivo del INE, que es un cargo que desaparece. Mira, persiste, pero se le acotan muchísimo sus funciones. Se vuelve un órgano auxiliar del Consejo General, así se dice. En el diseño anterior de la ley, la Secretaría Ejecutiva tenía la responsabilidad de la coordinación de toda la operación de la institución, tanto de las oficinas centrales, excepto 3 oficinas: comunicación social, asuntos internacionales y todo lo que tiene que ver con género y no discriminación, pero el resto de las oficinas dependían de la Secretaría Ejecutiva, al igual que todos lo que llamamos los órganos desconcentrados de la institución, es decir, las oficinas con las que cuenta el INE en todo el país. El secretario ejecutivo fungía como representante legal, como secretario del Consejo, en fin, tenía muchas atribuciones. Con la reforma lo que se hace, se le acotan sus tareas, se vuelve un órgano auxiliar, insisto, del Consejo General, se conforma incluso una comisión de administración integrada por los 5 consejeros de los 11 que integran el Consejo General, cosa que no pasaba antes. La administración no pasaba por los consejeros, que yo creo que era una figura muy apropiada, porque los consejeros tienen responsabilidades muy graves, que son la toma de decisiones en la institución, y descansaban para todas las decisiones administrativas en los directores generales de las diferentes dependencias de la institución y en la coordinación de la Secretaría Ejecutiva. La reforma modifica todo esto, mete a los consejeros en la administración, que yo creo en algo muy particular, que los hace frágiles, porque los somete a estar metidos no solamente en el estudio de la toma de decisiones y en la misma toma de decisiones, sino además en la propia operación. Tareas administrativas. Exactamente, y creo que eso es un error en el diseño de este llamado plan B, y vuelve frágil la figura de los consejeros, de las consejeras y los consejeros electorales. Es un punto de vista muy particular. El INE, en 3 décadas había operado de esta otra manera, y justamente le había dado a los consejeros la distancia que se requiere de la operación para la toma de decisiones, incluso tareas de supervisión sobre la operación. Ahora los hace jueces y partes en la propia operación, que creo que no lo es más apropiado, pues por las delicadas tareas que tienen que cumplir y hacer cumplir, que es su responsabilidad, ¿no? Ahora, Edmundo Bonet, saluda a Manuel Peregrino. ¿Cabe la posibilidad, tienes que pasar, como dice Ciro, el trámite administrativo, tendrás que ser liquidado, lo que sea, pero estás pensando quizá en alguna medida de impugnación, algún amparo, algo, en tanto se corren en la Corte los procesos de impugnación que se vayan a hacer por parte del INE o partidos políticos? Muy buenos días, Manuel. Claro que sí. Yo en estos momentos tengo ya mis recursos listos. En el primer momento que se abran los tribunales federales, acudiré a la Justicia Federal para solicitar un amparo, y también voy a acudir la figura de un juicio ciudadano al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque considero, como le decía Silvia hace un momento, que es no solamente arbitraria la forma en que se me separa del cargo, sino ilegal, porque no cumple con ninguna de las disposiciones constitucionales de la materia. Y voy a explicarme un poco más. Sí. Al secretario ejecutivo de INE, y eso está en la Constitución, que no se reformó en lo que podríamos llamar el Plan A, en la intención del año pasado de la reforma constitucional, está en ese texto que el nombramiento del secretario ejecutivo lo hace el Consejo General del Instituto. No es un nombramiento
de la Cámara de Diputados, como sí es el nombramiento de los consejeros. Ergo, al secretario ejecutivo no lo puede destituir el Congreso de la Unión. Tendría en todo caso que destituirlo el órgano que lo nombró, es decir, el Consejo General. Con estas razones yo voy a acudir, y otras más, evidentemente, tanto a tribunales federales como al Tribunal Electoral para reclamar mi restitución en el cargo. Esa es la reclamación, que se te restituya. Tú lo que vas a reclamar es que se te restituya y puedas seguir siendo, si obtienes desde luego las resoluciones favorables, y siga siendo el secretario ejecutivo del INE. Exactamente, Bueno. creo que es mi obligación, como no solamente como funcionario público, hacer respetar la ley, sino como ciudadano, porque indudablemente se trata de una más de la cadena de ilegalidades, de inconstitucionalidades que contiene el Plan B. Como ustedes recordarán también, recientemente en una sesión del Consejo General se me instruyó en mi calidad de secretario ejecutivo a que interpusiera todos los recursos legales al alcance de la institución para controvertir esas reformas contenidas en el famoso Plan B. Y la Secretaría Ejecutiva, ahora sí ya en abstracto, no el punto Jacobo, el funcionario, sino quien ocupe el cargo, cosa que sucederá seguramente el día de ayer como un encargado de despacho, tendrá que cumplir con esa instrucción e interponer las controversias constitucionales para las otras 4 leyes que fueron publicadas esta madrugada. Como ustedes recordarán, la Secretaría Ejecutiva interpuso recientemente y fue aceptado ya por la Corte otra controversia por la que hace a la publicación de la ley de la nueva ley lo aprobado en diciembre y que ya fue suspendido. Entonces suponemos que el encargado de despacho, responsable jurídico del INE, hoy mismo interpondrá esos recursos, ya con la ley, con las leyes promulgadas. Tal vez sea mañana, por lo siguiente, porque los transitorios de la reforma señalan que el consejero presidente, el doctor Lorenzo Córdoba, tiene que convocar inmediatamente al Consejo General, cosa que seguramente sucederá hoy, para convocarse seguramente para mañana, y el Consejo tendrá que nombrar a un secretario, a una persona encargada de la Secretaría Ejecutiva, porque también los propios transitorios de la ley señalan que será en mayo cuando el Consejo General nombre al secretario ejecutivo en definitiva. Entonces, la persona que ocupe el cargo como encargado tendrá que atender lo que le ordenó el Consejo e interponer las controversias correspondientes. Yo como ciudadano, ahora, el día de hoy, voy a interponer mis propios recursos como ciudadano. Eso es lo que va a pasar. Edmundo, nada más para recordar, ¿tu cargo hasta qué momento era vigente? Antes de hoy. Sí, hasta el 2026. 2026, perfecto, correcto. 3 años. 3 años todavía. Bueno, pues el INE sí se toca, Edmundo. El INE sí se tocó. Por lo pronto, lo voy a decir con mucha responsabilidad. Lo quieren tocar, nos vamos a defender, porque es una institución que a todas y a todos los mexicanos nos ha costado mucho trabajo, y hablo de todos, porque ahora a quienes lo critican, a quienes lo defienden, es una institución patrimonio de la sociedad mexicana que merece ser defendida. Seguramente hay muchas cosas que mejorar, sí, don Manuel, seguramente. Yo lo conozco bien la institución, tenía 14 años en el cargo y sé que hay muchas cosas que mejorar, pero no de esa manera, no para regresar, no para tener reformas regresivas, sino para mejorar la operación de la propia institución. Y creo que con esto se está afectando la institución y con ello derechos políticos fundamentales de las ciudadanas y los ciudadanos en este país, para que su voto cuente y se cuente bien, que eso es lo que da paz social a las transiciones, a los relevos en los cargos públicos en este país. Muchas gracias por toda la información y quedamos atentos. Ojalá podamos mantener comunicación contigo. Edmundo Jacobo, muchos años artífice y en el INE con distintos presidentes, como secretario ejecutivo del INE
Y pues desde esta mañana, cuando se ha publicado ya el faltante, las leyes que faltaban, las 4 leyes electorales, ha tenido que dejar el cargo. Así que hoy lo presentamos como ex secretario ejecutivo del INE, quien nos ha dicho que se va a defender, por la vía penal y por la vía del Tribunal Electoral de Federación como ciudadano. La Así es, posibilidad gracias, de ser Arturo. reinstalado. Gracias, buenos días. Gracias, Muy Edmundo. buenos días, muchas gracias. Gracias. A ustedes. Pues ahora sí que... Híjoles. Gracias, Y Edmundo. hoy seguramente nos dice Edmundo Jacobo, Lorenzo Córdoba va a llamar a sesión sesión de extraordinaria. consejo. Sí. Hoy va a ser un día muy interesante, muy interesante en torno del INE, y hoy en verdad se empieza a mover. Todo aquello del INE no se toca. Ya se sabía desde antes de la movilización del domingo que habían sido aprobadas estas leyes, que se promulgarían en cualquier momento. Bueno, ese momento fue hoy. Y hoy comienzan todas las acciones que estaba esperando, nada más, que estaban requiriendo la aprobación completa, la promulgación del Plan B para desencadenarse. Entonces Sí, señor. hoy empieza la batalla, hoy, ya, legal, Sí, al margen de cuando los en presentes defensa es hoy, claro. de lo que muchas personas, muchos legisladores, muchos funcionarios del propio INE consideran el ataque a la independencia, al funcionamiento del INE. Hoy comienza todo eso, entre hoy y mañana.